Ya dominaba el Soru, lo que lo hacía increíblemente rápido, pero en la densa ráfaga de cañonazos, algunos proyectiles se le escaparon. Por suerte, la puntería era un poco errada. Los proyectiles errantes explotaron en las aguas circundantes, provocando olas que se estrellaron violentamente contra el casco y haciendo que la patrulla se balanceara con fuerza. Pero entonces, inesperadamente, el bombardeo cesó. Kiro se estabilizó. Parpadeó. ¿Los bombardeos y habían cesado? Capitán Kaine. Está volando. Joseph Caso estaba al lado de Kaine, con la mirada fija en la nave patrulla. Acababa de avistar una figura que alzaba el vuelo desde su cubierta, elevándose rápidamente por el aire hacia ellos como una mancha blanca. Su voz temblaba mientras balbuceaba una advertencia. Ese es uno de los 6 estilos de la Armada, Moonwalk. Está usando a Jepo. Ese tipo, no es un marinero de tercera clase cualquiera, es un élite del cuartel general. Definitivamente está aquí para mí. Una oleada de furia recorrió el corazón de Kaine al contemplar la figura que cruzaba el cielo. Yoriichi Tsujikuni. Pero esa ira pronto dio paso a un destello de alivio. Menos mal que atacó primero. Si esos dos hubieran logrado investigar e informar de algo al cuartel general de la Marina, su puesto de capitán habría terminado. Con suerte, lo enviarían a Impel Down. Pero lo más probable, lo ejecutarían. Mientras el punto blanco aéreo se acercaba, el rostro de Kaine permaneció inquietantemente tranquilo. Su serenidad calmó discretamente los nervios de quienes lo rodeaban. No hay necesidad de entrar en pánico. Es solo un hombre. Sigue apuntando al traidor y sigue disparando. No te detengas. La voz de Kaine era ligera, casi casual, firme, incluso frente al dominio de Yoriichi sobre Jepo. Pero a medida que la figura se acercaba rápidamente, Kaine finalmente reconoció a la persona que volaba hacia ellos. Era Yoriichi Tsujikuni. Lo recordaba bien. Un joven marine del cuartel general. Pero Kaine estaba seguro. Tenía una carta de triunfo. Él podría derribarlo. Boom. 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 Un coro de cañones giró para apuntar a Yoriichi y luego rugió. Las estruendosas explosiones resonaron en el cielo. En el aire, Yoriichi entrecerró los ojos al ver los proyectiles. Con precisión fulminante, blandió su espada, desatando una ráfaga de cortes que detonaron las balas de cañón en el aire. El cielo estalló en llamas y una densa humareda negra que lo envolvió al instante. En la cubierta de abajo, Joseph Caso vio a Yoriichi desaparecer en la explosión y golpeó el aire en señal de triunfo. Lo tengo. Pero al segundo siguiente, su expresión se congeló. De entre el humo negro, Yoriichi salió disparado como un meteoro. En un abrir y cerrar de ojos, se desplomó. Un instante después, aterrizó de lleno en la cubierta, justo delante de Kaine, Joseph Caso y el resto de los marines reunidos. Se quedó allí quieto, con la mano izquierda agarrando la vaina y la derecha sosteniendo una larga espada negra. Su expresión era aguda e inflexible mientras miraba fijamente a Kaine y a los demás. Al instante, los marines alzaron sus rifles y apuntaron a Yoriichi. Joseph Caso desenvainó su espada con rapidez experta, mirándolo con ojos llenos de tensión. Buen día, capitán Kaine, dijo Yoriichi con calma. Soy Yoriichi Tsujikuni. Marinero de tercera clase, cuartel general de la Armada, Academia de Infantería de Marina. Actúo bajo las órdenes directas del exalmirante, actual instructor jefe del cuartel general de la Marina, CEPIR. Mis órdenes son arrestar a todos los oficiales de la rama 133 con rango de alférez y superior. Capitán Kaine, solicito su cooperación. No atacó primero. Las enseñanzas de Cepir resonaron en su mente. Si puedes evitar matar, entonces no mates. Las pupilas de Kaine se contrajeron. A su alrededor, los demás marines intercambiaron miradas de asombro. Apenas podían creer lo que acababan de oír. HMPH. Marine traidor. ¿Te atreves a falsificar órdenes en nombre de Cepir Sensei? He recibido información. Tú y Kiro se confabularon con piratas para atacar a sus compañeros marines. Incluso ahora, ¿crees que puedes engañarnos con mentiras descaradas y escapar del juicio? ¿Crees? Las palabras de Kaine se cortaron. En un instante, Yoriichi desapareció de la vista y reapareció justo frente a él. Su movimiento fue tan rápido que dejó sin palabras incluso a los soldados más experimentados. Una sensación escalofriante besó la garganta de Kaine. Su mente se quedó en blanco. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Yoriichi ya estaba allí. Su larga espada se posó fría y precisa contra el cuello de Kaine.
El filo presionó con la fuerza justa para rasgar la piel, dibujando una delgada línea carmesí. Capitán Kaine, dijo Yoriichi suavemente, sus ojos tan fríos como el acero templado. Puede que haya dicho por favor. Pero eso fue una orden. No una petición. Te sugiero que no tientes a la suerte. La larga espada de Yoriichi Tsujikuni presionó contra el cuello del capitán Kain y en ese instante, ningún marine se atrevió a hacer un movimiento. Atónitos, miraron a Yoriichi con los ojos abiertos. Aunque sus rifles lo apuntaban al unísono, ni un solo dedo rozó el gatillo, por miedo a provocar un desastre. El capitán Kain sintió el frío del filo de la espada contra su piel. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y la furia brilló en sus ojos de tigre. Ni en sus más descabelladas imaginaciones hubiera imaginado que Yoriichi se movería, y mucho menos con una velocidad tan aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, la espada del joven estaba en su garganta. Soldado de tercera clase, Yoriichi Tsujikuni. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Intentas matar a un capitán de la marina. Kain forzó las palabras entre dientes apretados, apenas conteniendo la tormenta de rabia dentro de él. Ya lo dije, respondió Yoriichi con calma. Estoy actuando bajo órdenes directas del instructor jefe Cepid. Se me ha ordenado detener a todos los oficiales de rango de alférez y superior de la rama 133. Capitán Kain, le solicito su cooperación. No tema por su vida. El instructor jefe Cepir ya ha enviado personal de confianza a investigar ciertos asuntos dentro de su rama. Un oficial honesto como usted, capitán, sin duda no tiene nada que ocultar. Yoriichi miró a Kain, mucho más alto, con su voz tranquila pero firme. Chico, me parece que lo has entendido muy mal. Cepir lleva años sin meterse en asuntos internos de la Marina. Está centrado en entrenar a los reclutas en el cuartel general. Es imposible que diera esa orden, y aunque lo hubiera hecho, daría igual. ¿Y crees que me tienes bajo control? Mientras hablaba, el cuerpo de Kain comenzó a moverse grotescamente. Su piel, antes bronceada, se desvaneció hasta adquirir un blanco pálido y espantoso. Su rostro se retorció, su nariz se alargó hasta convertirse en una trompa grotesca, con dos colmillos enormes sobresaliendo de sus labios. Ya con la complexión de una bestia, creció aún más. Una piel gruesa, curtida y elefantiásica lo envolvía como una armadura natural. Soy el usuario de la fruta elefante, mocoso. ¿Crees que un cuchillo en la garganta es suficiente? Con la transformación completa, una luz feroz brilló en los ojos de Kain. Su larga trompa crujió el aire como un látigo, apuntando directamente a Yoriichi. Auge. El tronco cayó con una fuerza aplastante, abriendo un cráter de 2 metros de ancho en la cubierta. Al asentarse el polvo, Kain entrecerró los ojos al ver el lugar donde Yoriichi había estado, ahora vacío. Sus pupilas se contrajeron. No quiero matarte, le llegó una suave voz al oído. Así que, por favor, coopera, ¿quieres? Kain se giró bruscamente, justo a tiempo de ver la sombra de un puño que se dirigía hacia él. Ruido sordo. Se escuchó un impacto sordo y devastador. El estómago de Kain recibió toda la fuerza del golpe. Incluso con las defensas reforzadas de su fruta del diablo, el golpe le hizo vomitar bilis. Su enorme figura salió disparada hacia atrás como una bala de cañón, destrozando el mamparo de la nave y desapareciendo de la vista. Los atónitos marines se volvieron hacia Yoriichi, quien permanecía en silencio, con la cabeza ligeramente gacha. Miró su puño cerrado y murmuró, me contuve. No debería estar muerto. Aún así, no estoy del todo seguro de haber acertado con la fuerza. Ojalá sobreviva. En este mundo pirata, la gente tiene una resistencia increíble. No es algo que se pueda medir con estándares normales. Incluso con mi mundo transparente, no siempre puedo saber cuánto pueden resistir realmente. Estrépito. Justo entonces, Kain, medio transformado, volvió a la cubierta. Con una enorme mano apoyada en la pared, salió tambaleándose del enorme agujero en el costado del barco. Su cuerpo encorvado rozó el borde superior de la brecha, desprendiendo astillas. Levantó la cabeza y miró fijamente a Yoriichi con expresión feroz y furiosa. Con un rugido, bramó. Palo de golf. Yoriichi enfrentó la furia del hombre bestia con una calma gélida. Demasiado ligero, dijo. ¿Aún puedes mantenerte en pie? En un abrir y cerrar de ojos, Yoriichi desapareció nuevamente. Kain sintió algo e instintivamente lanzó un puñetazo hacia adelante, justo cuando Yoriichi reapareció frente a él. Él no lo esquivó. El brazo derecho de Yoriichi se oscureció, revestido de haki de armamento. Sin dudarlo, atacó hacia adelante, impactando de lleno el puño de Kain.
En el instante en que chocaron, los instintos de Caín gritaron que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Grieta. Se oyó un sonido agudo. Los huesos de la mano de Caín se rompieron. Se tambaleó hacia atrás, mirando el retorcido amasijo de su puño. El fuego en sus ojos se apagó. La diferencia de fuerza era abrumadora. Solo ahora Caín finalmente se dio cuenta de la verdad. Había iniciado una pelea con un monstruo. Golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Yoriichi desapareció nuevamente. Con una ráfaga de Soru y Geppo, apareció en lo alto, agarró el cráneo de Caín con una mano y lo estrelló contra la cubierta. Auge. El impacto sacudió la nave. Un cráter se abrió bajo la cabeza de Caín, y sus músculos se aflojaron. Su forma de bestia se disolvió. Yoriichi levantó al inconsciente Caín por el cuello con una mano y suspiró. Lo siento, tú mismo lo buscaste. Con un gesto casual, arrojó el cuerpo inerte a un lado y se volvió hacia los marines que quedaban en cubierta. Su voz resonó, clara y autoritaria. Todos los oficiales con rango de alférez y superior, den un paso al frente. Los demás, conténganlos. Cuando regresemos, métanlos en la prisión secundaria y esperen a que lleguen los inspectores del comando central. Los marines dudaron, intercambiando miradas inciertas. Yoriichi frunció el ceño. Su tono bajó, frío y rotundo. ¿Debo hacerlo yo mismo? El mensaje fue claro. Ninguno de los marines quería probar suerte. La aterradora fuerza de Yoriichi dejaba algo claro. Si era un enemigo, ninguno de ellos abandonaría la nave con vida. Y lo más importante, no los atacaba. Sus acciones se dirigían únicamente a los oficiales de alto rango. Para los soldados rasos, era una cuestión de supervivencia y quizás incluso de justicia. Si Yoriichi dijera la verdad, estaría ayudando a exponer la corrupción. Si él estaba mintiendo y el cuartel general se ocuparía de ello. Varios marines tomaron una decisión. Tras ofrecer disculpas entre dientes a sus atónitos superiores, apuntaron con sus fusiles a los altos mandos que estaban entre ellos. Ustedes, traidores. ¿Se atreven a traicionar a la marina? No le hagas caso. Está mintiendo. Retrocede. Lo juro si te acercas más. Los oficiales no se rendirían sin luchar. Cuando la tensión se acercaba al límite, Yoriichi intervino de nuevo, eliminando rápidamente a los más beligerantes antes de que la situación se descontrolara. Una vez que las cosas se calmaron, buscó a los sargentos leales de más alto rango y les pidió que se comunicaran con el cuartel general de la Marina a través de Denden Music para verificar sus órdenes. Una vez resuelto el asunto, Yoriichi no se demoró. Usó a Geppo para saltar de un barco a otro, repitiendo el proceso. Deteniendo a todos los oficiales con rango de alférez y superior. La resistencia fue mínima. Quienes se opusieron también acabaron en el calabozo. Cuando terminó, había consolidado a todos los oficiales capturados a bordo de la prisión del buque insignia. Cuando Kiros regresó, Yoriichi dio la orden de zarpar hacia casa. Y así sin más, Yoriichi Tsujikuni se había convertido en el comandante de facto de la División de Infantería de Marina 133. Su estilo rápido y férreo no se parecía en nada al de su mentor, Zephyr. Justo cuando la flota naval comenzó a cambiar de rumbo y regresar a la rama 133, un incidente inesperado ocurrió una vez más. De alguna manera, lo ocurrido en el mar ya había llegado a oídos de los marines estacionados en la base. Sorprendentemente, la flota que regresaba, rumbo al puerto naval, fue atacada por sus propios camaradas estacionados allí. Ahora parecía inevitable un conflicto interno dentro de la rama 133. Fuego. Abran fuego. Hundan hasta el último de esos marines traidores. Derríbenlos. Ahora. En el puerto naval de la rama 133, un teniente capitán, ataviado con una capa ondeante blasonada con la palabra justicia, rugía mientras blandía un sable largo, ladrando órdenes a los artilleros cercanos. A su orden, la artillería montada a lo largo del puerto disparó una salva atronadora. Negras balas de cañón silbaron en el aire hacia los barcos que se aproximaban. ¡Bum! 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 Algunas balas de cañón explotaron en el mar, levantando grandes columnas de agua. Otras dieron en el blanco, impactando contra los cascos de los barcos que avanzaban y estallando en ráfagas de fuego. Dos barcos de patrullaje más pequeños tuvieron especial mala suerte. Después de recibir varios impactos directos, sus motores fallaron y quedaron a la deriva, indefensos, en el agua, como blancos fáciles en mar abierto. Se produjeron incendios en los cascos donde impactaron las balas de cañón. Aunque los marineros a bordo se apresuraron a apagar las llamas, el fuego se propagó con demasiada rapidez.
Sin forma de contenerlo, las docenas de tripulantes a bordo se vieron obligadas a abandonar el barco, subiendo a los botes salvavidas y huyendo antes de que los buques se hundieran bajo sus pies. En la cubierta del buque insignia, Yoriichi Tsugikuni estaba de pie en la proa, con el ceño fruncido mientras miraba hacia el puerto en la distancia. Estaba empezando a darse cuenta de que las aguas que rodeaban la rama 133 eran mucho más profundas de lo que había imaginado. El oficial de mayor rango de la rama, el capitán Cain, acababa de ser dejado inconsciente y encerrado en el calabozo del barco por el propio Yoriichi. No solo Cain, sino todos los oficiales al mando involucrados en la persecución de Yoriichi y Kiros ya habían sido eliminados en una sola operación rápida. Y aún así, de alguna manera la noticia del incidente había llegado a la base. Si solo se hubiera tratado de una filtración de información, Yoriichi no se habría sorprendido demasiado. Pero lo que lo dejó atónito fue la respuesta. En lugar de cooperar con sus acciones, los marines de la base habían optado por bombardear la flota que regresaba. A juzgar por su postura agresiva, no solo pretendían matar a Yoriichi y Kiros, sino hundir toda la flota y aniquilar a todos a bordo. Incluso con sus compañeros oficiales y tripulantes todavía en esos barcos, incluso sabiendo que su propio superior, el capitán Cain, estaba entre ellos, habían abierto fuego sin dudarlo. ¿Subestime lo podrida que está esta rama? Si hay podredumbre aquí, es profunda, murmuró Yoriichi para sí mismo. Con un movimiento tranquilo pero decidido, sacó su espada de su cintura y luego lanzó varios cortes precisos a través del aire, arqueando ondas de choque que detonaron balas de cañón entrantes en pleno vuelo. Dio sus siguientes órdenes con rapidez y autoridad. Alerta a las demás naves de nuestra flota. Diles que se ubiquen detrás del buque insignia. El buque insignia acelerará y entrará primero en el puerto. Y escuchen atentamente, no devuelvan el fuego. Una vez que lleguemos, nadie debe desembarcar sin mis órdenes. Kiros. Estás a cargo de vigilar el calabozo. No dejes que nadie se acerque a los prisioneros. Tras dar sus órdenes, Yoriichi se giró hacia Kiros, que estaba a su lado. Kiros asintió brevemente y se precipitó bajo cubierta sin decir palabra. Los marineros que oyeron las órdenes de Yoriichi se movieron sin vacilar. Uno corrió al puente y usó el Denden Music para alertar al resto del convoy. Mientras tanto, un joven sargento se acercó rápidamente a Yoriichi. Teniente comandante Tsugikuni, ¿cuáles son sus órdenes una vez que atraquemos en el puerto? El joven se llamaba Birch. Después de que Yoriichi sometiera rápidamente a Cain y a los demás, Birch contactó con el cuartel general de la Armada a través de Denden Music para verificar las afirmaciones de Yoriichi. El cuartel general no solo había confirmado todo lo que dijo Yoriichi, sino que también habían aclarado que Yoriichi no era un soldado raso de bajo rango, sino que había sido designado oficialmente como teniente comandante, con la misión expresa de auditar e investigar a todos los oficiales destinados en la rama 133. Cuando Yoriichi escuchó esto de Birch por primera vez, se sorprendió bastante. Después de todo, él mismo no sabía de ninguna promoción similar. Pero tras reflexionar un momento, no fue difícil adivinar lo que había sucedido. Lo más probable es que Zephyr lo hubiera defendido personalmente, lo que le permitió un rápido ascenso en el campo de batalla. Después de todo, si tenía la intención de arrestar a todos los oficiales de rango alférez y superior en la rama, sería demasiado poco convincente que alguien que actuara con tal autoridad no tuviera nada más que el rango de marinero de tercera clase. En cuanto a por qué su nuevo rango era específicamente teniente comandante, la respuesta era simple. En la estructura naval, un teniente comandante del cuartel general automáticamente superaba en rango a un capitán de cualquier unidad de la rama por 2 grados, una convención no escrita pero ampliamente aceptada dentro de la Armada. Así que, aunque pudiera parecer absurdo, como algo sacado de un cuento fantástico, que Yoriichi hubiera pasado directamente de marinero de tercera clase a teniente comandante, la verdad es que ese ascenso meteórico apenas causó revuelo en el cuartel general de la Armada. La razón fue igualmente simple. Cuando Zephyr se acercó a Sengoku para informarle la situación de Yoriichi, Garp también estaba en la habitación. Inicialmente, Sengoku se opuso firmemente a la flagrante elusión del protocolo estándar por parte de Zephyr para acelerar el ascenso de Yoriichi. También desaprobó la decisión de Yoriichi de actuar por simple sospecha y tomar medidas tan drásticas contra los oficiales de la rama sin pruebas concretas. Pero Garp compartió silenciosamente un poco de información que lo cambió todo. Ese chico, allá en el reino de Neil, derrotó a un pirata con una recompensa de 200 millones, el capitán Nuke de los piratas Nuke. Un golpe. Y ese tipo era un tipología. Kuzan también estaba allí.
Lo vio todo y me lo contó él mismo. Al oír esto, la postura de Sengoku cambió al instante. No solo emitió una orden personal para ascender a Yoriichi a teniente comandante, sino que también respaldó oficialmente todas las acciones que Yoriichi había tomado en la 133 rama. A partir de ese momento, se declaró que las decisiones de Yoriichi allí se tomaban bajo la dirección directa de Sengoku. Todo por una sola llamada telefónica. Todo porque Yoriichi tuvo una corazonada. Los altos mandos de la Armada se coordinaron perfectamente con él, validando retroactivamente cada paso de su operación, asegurando que su autoridad pareciera legítima y sus acciones indiscutiblemente legales. Azul Oeste. Bajo el mando de Yoriichi, los buques de guerra que acompañaban al buque insignia rápidamente se formaron detrás de él, extendiéndose en una larga línea serpenteante mientras avanzaban hacia el puerto naval. El fuego de artillería del puerto resonaba sin cesar, e innumerables proyectiles surcaban el cielo hacia la flota que se aproximaba. Pero antes de que pudieran aterrizar, todos los proyectiles fueron interceptados en el aire y detonados por una fuerza invisible. Ninguno alcanzó los barcos. Poco después, el buque insignia llegó al muelle. En cuanto se detuvo, una figura blanca surgió de su cubierta y aterrizó en el puerto en un abrir y cerrar de ojos. Era Yoriichi Tsujikuni. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, los marines estacionados levantaron sus rifles, rodeándolo en un círculo cerrado, cientos de ellos, con las armas preparadas y listas. Soy Yoriichi Tsujikuni, teniente comandante del cuartel general de la Armada. Bajo órdenes de investigar a todos los oficiales de la 133ª rama naval. Depongan las armas. Todos ustedes. Incluso con cientos de cañones apuntándole, Yoriichi mantuvo la calma y la serenidad. Su mirada se fijó en el oficial al mando, un teniente capitán, y su voz resonó clara e inquebrantable. Rodeado de los marines de la rama local, Yoriichi Tsujikuni se mantuvo sereno, imperturbable ante los innumerables rifles que lo apuntaban. Su voz resonó con claridad en el tenso puerto. ¿Un teniente comandante del cuartel general de la Marina? ¿Yoriichi Tsujikuni? Nunca había oído hablar de él. ¿Nos enviaron a inspeccionar nuestra sucursal? ¿Por qué? ¿Ha hecho algo mal el 133? Sus palabras sorprendieron a los marines reunidos. Algunos bajaron los fusiles, confundidos, y los murmullos se extendieron rápidamente entre las filas. Para un teniente comandante del cuartel general, para una unidad como la suya, ese título por sí solo tenía un gran peso. Si bien no les infundía miedo, sin duda llamaba la atención. Disparates. No hay ningún oficial en la lista de tenientes comandantes del cuartel general. No dejes que te engañe, ataca. Mátalo. El grito provino del oficial líder de la rama, un teniente comandante. Su voz resonó con urgencia mientras apuntaba con su espada desenvainada directamente a Yoriichi, dando una orden letal. Y, sin embargo, la vacilación brilló en los ojos de los soldados circundantes. ¿Estaba realmente mintiendo? Aunque un teniente comandante del cuartel general tenía técnicamente un rango inferior al de un teniente comandante de rama, todos sabían la verdad. Un oficial del comando principal tenía mucha más promesa e influencia que sus homólogos de rama. Además, no podían ignorar la impactante imagen que tenían ante ellos. Este joven, de pie, tranquilo, bajo la mira de cientos de armas, con una expresión firme. Esa serenidad bajo presión no era algo que cualquiera pudiera fingir. Quizás, solo quizás, decía la verdad. Zas. La mirada de Yoriichi se volvió fría al mirar directamente al teniente comandante. Sin decirle una palabra más, su figura desapareció de la vista en un repentino arrebato de velocidad. El oficial percibió el peligro y comenzó a reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Yoriichi apareció justo frente a él y, con un solo movimiento rápido, agarró el rostro del hombre. Ruido sordo. Con precisión despiadada, Yoriichi estrelló la cabeza del teniente comandante contra el suelo. Un estruendo sordo resonó por el puerto. El cuerpo del oficial quedó inerte, inconsciente, completamente incapacitado. Yoriichi se había contenido. Recordó lo que Zephyr le había dicho. Evitar matar siempre que fuera posible. Más allá de la advertencia de Zephyr, Yoriichi también comprendió el panorama general. No quería matar a alguien que tal vez no lo mereciera. Quizás, solo quizás, estas personas estaban atrapadas en algo que escapaba a su control, manipuladas por fuerzas aún invisibles. La historia completa podría esperar hasta que llegaran los verdaderos investigadores del cuartel general. Por ahora, la misión de Yoriichi era simple. Detener a todos los oficiales de teniente o superior.
El resto se resolvería más tarde. Ya había sobrepasado los límites de la conducta aceptable. Matar a un oficial de la Marina, incluso bajo sospecha, solo perjudicaría su prestigio. Y Yoriichi tenía toda la intención de permanecer en la Marina. Esto fue suficiente. Los marines observaron en silencio, atónitos, cómo su oficial al mando era abatido de un solo golpe. La tensión los invadió de nuevo. Alzaron sus rifles una vez más, apuntando a Yoriichi con renovada urgencia. Pero Yoriichi simplemente enderezó su postura y se dirigió a ellos con calma. Logré una vez más. Arrojen sus armas. Todos los oficiales de rango de teniente y superior, un paso al frente. Su tono había cambiado, ya no era tranquilo, sino agudo y autoritario. Una presión invisible emanaba de él, invadiendo a los marines reunidos como una marea silenciosa. Aquellos con voluntades más débiles obedecieron instintivamente, sus armas cayeron al suelo mientras miraban fijamente al hombre que estaba solo en el centro de su formación. Mientras tanto, los oficiales se miraban con inquietud. Tras un instante de vacilación, comenzaron a salir de las filas uno a uno. En realidad, no había muchos oficiales de rango de teniente o superior en una rama típica de la infantería de marina. Incluso en la 133 División, el número total probablemente no superaba los 40. En ese momento, solo había una docena de oficiales por encima del rango de alférez presentes en el puerto. En cuanto esos oficiales dieron un paso al frente, Yoriichi Tsujikumi entró en acción. Usando a Sorn, desapareció como un rayo y reapareció ante ellos en un instante. Sin dudarlo, los dejó inconscientes a todos. Aunque eran oficiales, ninguno pudo resistir un solo intercambio de golpes con él. En cuanto hicieron contacto, se desplomaron, inconscientes, antes de poder reaccionar. Una vez realizada la tarea, Yoriichi recorrió con la mirada a los atónitos marineros que lo rodeaban y dio una serie de órdenes claras. Atad a estos hombres y enciérralos. Sargentos, preséntense a la base. Usen el Den Music para contactar con el cuartel general de la Marina y verificar mi identidad. Una vez confirmadas mis credenciales, actuarás según mis instrucciones. El cuartel general ya ha enviado a un inspector oficial. Hasta que llegue, yo estoy al mando de esta rama. No te quedes ahí parado. Muévete. Despertados de su estupor por su imponente presencia, los marineros se pusieron en marcha rápidamente. Aunque aún albergaban dudas sobre la identidad de Yoriichi, no había hecho daño a nadie innecesariamente, y cada orden que dio fue clara y razonable. Los sargentos, en particular, regresaron a la base para llamar al cuartel general usando el Den Musi. Cuando finalmente llegó la confirmación, los sargentos respiraron aliviados, pero pronto surgió la tensión. El cuartel general de la Marina estaba iniciando una investigación completa sobre la 133 División. ¿Qué había pasado aquí? ¿Y esta inspección les afectaría personalmente? Nerviosos como estaban, no tenían otra opción. Algunos, más lúcidos que otros, simplemente acataron las órdenes y cumplieron con su trabajo sin cuestionar lo ocurrido ni el destino que les aguardaba a los oficiales ahora encerrados. Otros, menos tranquilos, comenzaron a contactar con amigos del cuartel general, buscando información sobre Yoriichi Tsujikuni y el motivo de esta repentina investigación contra su rama. Pero todas las indagaciones conducían al mismo resultado. Nada. Nadie sabía nada. A pesar del encarcelamiento de los oficiales, las operaciones de la 133 División no se detuvieron. Yoriichi reunió a todos los suboficiales restantes y los reasignó para que asumieran temporalmente las funciones de sus superiores, encargándose de la seguridad y las rotaciones de patrullaje. Pronto se hizo evidente que la verdadera columna vertebral de las operaciones militares diarias residía en estos oficiales de rango inferior. Incluso sin los alféreces y tenientes, la coordinación de Yoriichi mantenía la rama funcionando sin problemas. Sin embargo, la ausencia de oficiales de alto rango sí afectó negativamente a su fuerza de combate. Durante los días siguientes, mientras esperaban la llegada del inspector del cuartel general, las patrulleras comenzaron a detectar cada vez más actividad pirata. Se produjeron escaramuzas y los marines sufrieron bajas. En respuesta, Yoriichi asignó a Kiros para liderar equipos de asalto y eliminar a los piratas. Aunque Kiros no tenía rango oficial, solo un soldado raso, sus habilidades de combate eran formidables. En las relativamente tranquilas aguas del West Blue, encontró poca resistencia. Tras varias misiones exitosas, Kiros se ganó el respeto de los demás. Aunque seguía siendo soldado raso, su creciente lista de logros hablaba por sí sola.
10 días después de que Yoriichi asumiera el control de la 133 División, un buque de guerra de la Infantería de Marina finalmente llegó al puerto. Yoriichi, acompañado por Kiros y todos los sargentos de la división, fue a recibir al inspector del cuartel general. Pero tan pronto como Yoriichi vio quién bajó del barco, sonrió, negó con la cabeza y dijo con un tono burlón: «Kusan, ¿eres el inspector? ¿Desde cuándo estás cualificado para un trabajo así?» El oficial enviado por el cuartel general de la Armada para auditar la rama 133 no era cualquiera, no era otro que Kusan, ahora ascendido al rango de contraalmirante. Junto al personal del cuartel general que lo acompañaba, Yoriichi Tsujikumi vio un rostro familiar. «Oh. Instructor Víctor, usted también vino». De los dos que encabezaban la delegación del cuartel general, uno era el contraalmirante Kuzan y el otro era nada menos que Víctor, instructor de la Academia Naval. Ambos eran conocidos de Yoriichi y Kiros. «Yoriichi, ¿qué clase de persona crees que soy? ¿Por qué no puedo ser examinador? Si alguien como tú llegó a teniente comandante, ¿qué tiene de extraño que yo sea auditor? Mocoso, se suponía que estarías haciendo un entrenamiento de campo en el West Blue, y mira el revuelo que has armado. ¿Tienes idea de cuántas críticas ha recibido Zeppir-sensei por tu culpa?» Kuzan descendió lentamente del barco, vestido con un impecable traje blanco y la casaca Justicia sobre los hombros. Al ver a un Yoriichi sano y sereno, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero solo por un instante. Su expresión rápidamente se transformó en una de exasperación. Víctor los siguió de cerca, bajando la pasarela en silencio. Les dedicó a Yoriichi y Kiros un gesto cortés de asentimiento y una sonrisa, pero no dijo nada. «Entonces, ¿la reacción se debe a mi repentino ascenso a teniente comandante?» «Bueno, sí. Ascensos como ese son casi inauditos en la Marina. En la estructura actual de la Armada, antes de la era del servicio militar reclutado mundial, los rangos debían obtenerse paso a paso. No se podía pasar directamente de civil a almirante, como podría ocurrir en el futuro. Así que Yoriichi pasara de marinero de tercera clase a teniente comandante de un plumazo, fue nada menos que asombroso. Claro, había matado a un pirata que valía 200 millones y protegido a la familia real de un reino miembro, una hazaña digna de elogio. Pero un ascenso de 10 rangos. Eso rozaba el mito. Cuando Kuzan zarpó hacia el West Blue, la noticia del ascenso de Yoriichi ya se había extendido por todo el cuartel general. Aunque la orden provino del propio almirante Sengoku, Zeppir, al ser mentor y tutor legal de Yoriichi, inevitablemente fue objeto de escrutinio. La gente no pudo evitar especular que Zeppir había movido sus influencias. Y la verdad es que así lo hizo. Si solo fuera por tu ascenso, la reacción no habría sido tan severa, continuó Kuzan. Lo que realmente causó revuelo fue lo que hicieron aquí en la sucursal 133. Arrestaste a todos los oficiales por encima del teniente solo por sospecha. ¿En serio? Nadie había hecho algo así antes. Este incidente ha tenido enormes repercusiones. Por razones que desconocemos, la noticia se ha extendido a otras sucursales y las reacciones allí han sido intensas. Ahora en el cuartel general dicen que Zeppir-sensei te está consintiendo demasiado. Que la armada no es de unos pocos privilegiados en la cima, sino de todos. Si esto no se gestiona adecuadamente, las cosas podrían salirse de control. Yoriichi, dime la verdad. ¿Hay algún problema grave con la rama 133? ¿Has encontrado algo? Mientras Kuzan hablaba, se acercó, bajando la voz para que solo Yoriichi pudiera oírlo. Su tono se tornó serio. Tan solo con sus palabras, Yoriichi ya podía imaginar la presión que Zeppir debía estar soportando. Incluso alguien de la estatura de Zeppir podría no verse afectado por simples chismes, pero si las cosas aquí no se manejaban limpiamente, su reputación se vería afectada. Al darse cuenta de que su mentor estaba bajo ataque público por su culpa, la expresión de Yoriichi se volvió solemne. En el futuro, Gold Roger desataría una nueva era de piratas con tan solo un discurso. En todo momento, Yoriichi respetó el poder de la opinión pública. Era una espada que mataba sin derramar sangre. Vamos a la base. Les contaré, dijo Yoriichi con voz tranquila pero firme. He estado vigilando las actividades de la unidad mientras esperaba su llegada. No tengo a nadie en quien pueda confiar plenamente aquí. Las aguas cercanas al reino de Mia están plagadas de piratas, así que Kiros ha tenido que liderar incursiones con frecuencia. La verdad es que nunca inicié una investigación formal. Pero Kusan, de algo estoy seguro. Algo anda muy mal en la rama 133.
Mientras hablaban, Yoriichi y Kuzan se dirigieron a la sala de conferencias de la base. Víctor caminó en silencio junto a ellos, absorbiendo cada palabra de la conversación. Su expresión permaneció indescifrable todo el tiempo. Pero sus ojos, agudos y deliberados, recorrieron con sutil escrutinio a los suboficiales de la rama, como si ya los estuviera evaluando. Con la llegada de Kusan, las tareas de patrulla y guardia de la prisión de la rama 133 fueron inmediatamente transferidas a los marines del cuartel general, reemplazando al personal local en su totalidad. Yoriichi acompañó a Aokiji y a Víctor a la sala de conferencias. Una vez que todos estuvieron sentados, comenzó a relatar todo lo sucedido en la sucursal. Sus sospechas, sus deducciones, cada suceso con todo detalle. Habló de cómo él y Kiros se habían disfrazado y habían abordado el buque de guerra que regresaba de Caen, de cómo empezó a sospechar de los marineros desaparecidos a bordo y de cómo fueron emboscados en el mar en circunstancias misteriosas. No escatimó en detalles. Yoriichi se lo contó todo a Aokiji y Víctor. Para respaldar sus afirmaciones, Yoriichi también los llevó a bordo del barco patrulla donde todo ocurrió, mostrándoles la escena tal como había quedado. Lo había dejado deliberadamente intacto, anticipando la llegada de los investigadores del cuartel general. Cuando volvieron a subir a bordo del barco, el abrumador hedor a sangre y podredumbre los golpeó como una ola. Habían pasado más de 10 días. Los cuerpos ya se estaban descomponiendo. Pero eso no impidió un examen. Aún era bastante fácil distinguir entre heridas mortales, ya fueran infligidas con espada o con arma de fuego. Incluso las armas utilizadas habían quedado atrás. No sería difícil reconstruir la verdad. Tras inspeccionar el lugar y escuchar toda la historia, Aokiji se relajó visiblemente. Ahora comprendía cuán profunda era la corrupción en esta 133 sección. Zephyr le había advertido sobre algo de esto de antemano, pero hasta que vio la evidencia él mismo, Aokiji permaneció inquieto, no porque no confiara en Yoriichi, sino porque temía que la juventud del chico pudiera volverlo impulsivo o poco confiable. Pero para su sorpresa, Yoriichi había actuado con cierto orden y estrategia. Si bien sus métodos eran rudos, había preservado pruebas suficientes para iniciar una investigación adecuada. Sin demora, Aokiji se hizo cargo de todos los asuntos de la sucursal y comenzó a auditar a todos los oficiales destinados allí. Ahora que Aokiji había asumido el control de la investigación, Yoriichi finalmente tenía la libertad de profundizar en la organización cuya influencia se había extendido por todo el reino de Mia como una red de tentáculos. El consorcio comercial Loro. No lo había olvidado. Los piratas que había aniquilado actuaban bajo órdenes directas de un supuesto presidente. A continuación, presentaremos una serie de artículos excepcionales. Damas y caballeros, estén atentos, no se perderán nada. Ahora bien, deleítense con el siguiente lote. La voz resonante provenía del centro de una gran sala de subastas. El presentador, de pie bajo un foco, micrófono en mano, alborotaba a la multitud. Mientras hablaba, las luces se atenuaron. Un único haz de luz iluminó el centro del escenario. Con un leve ruido metálico, el suelo junto al anfitrión se partió. Lentamente, una plataforma comenzó a elevarse, dejando a la vista una enorme jaula de hierro. Todas las miradas aquí. Artículo número 6. Un grupo de 5 esclavos fuertes y de gran complexión. Estos magníficos ejemplares son capturas de primera. Cada uno de ellos es un pirata famoso con una recompensa por su cabeza. Nos costó mucho capturarlos, todo en nombre de preservar la paz marítima del reino de Mia. Artículo número 6. 5 esclavos piratas, antiguos activos en el West Blue. Oferta inicial. 5 millones de bayas. Exacto, solo 5 millones, y te puedes llevar el conjunto completo a casa. Con el grito del anfitrión, la sala estalló en vítores estridentes. A pesar de lo grotesco de lo que se vendía, vidas humanas, todos los postores en la sala rebosaban de entusiasmo, como si el techo mismo fuera a resquebrajarse bajo el rugido de su entusiasmo. Observando desde un rincón sombreado del salón, Yoriichi estaba sentado con traje de civil, con los brazos cruzados y la espalda ligeramente apoyada en la silla. Su mirada era serena, fija en el sexto objeto, ahora en el centro del escenario. Se giró hacia su compañero y preguntó en voz baja. Esos lotes anteriores eran relativamente normales, pero ahora han empezado a subastar esclavos. Recuérdame, ¿no es el reino de Mia miembro del gobierno mundial? ¿Significa eso que la esclavitud es legal en todos los países miembros? Más o menos, fue la respuesta. La mayoría de las naciones practican la esclavitud. Una vez que alguien se convierte en esclavo, se le trata como si fuera una propiedad.
No es raro que los vendan en eventos como este. Quien hablaba era Kiros. Frunció el ceño ligeramente, como si recordara algo doloroso, y respondió en voz baja y contenida. También en Dressrosa, añadió, muchos de los gladiadores que luchan en la arena son esclavos. Yoriichi parecía pensativo. Su conocimiento de los sistemas de esclavitud de este mundo era limitado. Al ver que Kiros parecía saber más, insistió. ¿Y cómo se convierten las personas en esclavas en primer lugar? Esta vez no fue Kiros quien respondió, sino otro hombre sentado a su lado. Hay muchas maneras. Algunos son vendidos por sus familias. Algunos nacen esclavos. Otros son piratas capturados por cazadores de esclavos. Y algunos, simplemente son comprados a otros comerciantes. El hombre se inclinó ligeramente. ¿Qué pasa, Yoriichi? ¿Te interesa comprar un esclavo? Kuzan se recostó en su silla, con una expresión fría y divina mientras miraba hacia el centro de la sala de subastas. Su voz era baja, casi indiferente. Como hombre que ahora defendía la doctrina de la justicia ardiente, no interferiría directamente en tales transacciones, pero eso no significaba que pudiera tolerarlas. Desde el momento en que sacaron este lote en particular, el rostro de Kuzan ya se había oscurecido. Claro que no, respondió Yoriichi rotundamente. Solo intento entender qué tipo de esclavos se consideran legítimos y cuáles no. Miren a esos supuestos piratas dóciles en la jaula. No importa cómo los mire, no parecen piratas en absoluto. Sus palabras hicieron reflexionar a Kuzan y Kiros. Sorprendidos, instintivamente volvieron la vista hacia la jaula central de la arena. Hasta ahora, Kuzan no había prestado mucha atención. Pero, impulsado por el comentario de Yoriichi, examinó a los 5 hombres con más atención y enseguida notó algo extraño. No había intención de matar. Ninguna. ¿Qué clase de personas podrían llamarse piratas? ¿Acaso eran simplemente quienes buscaban la libertad y navegaban por los mares? Esa idea sonaba demasiado romántica. Si esa fuera la definición, ¿no se consideraría también pirata a alguien como Rolando? No, los verdaderos piratas eran aquellos que saqueaban los mares, que vivían del pillaje y la masacre. Y aquellos conocidos como grandes piratas sin duda habían sobrevivido a incontables batallas. Independientemente de su fuerza, todos compartían un rasgo inconfundible. Una sed de sangre abrumadora e inconfundible. Pero estos 5 supuestos grandes piratas encerrados en la jaula no tenían nada de eso. Ni rastro. Aunque los 5 eran corpulentos y musculosos, sus torsos desnudos no mostraban cicatrices. Ni rastro de experiencia en combate. Yoriichi, ¿estás diciendo? Kuzan se frotó la barbilla. La insinuación despertó su interés. La debilidad de la compañía comercial Rosello y podría estar aquí. Vamos a movernos. Tengo la sensación de que estos 5 tienen las respuestas que quiero. Justo cuando Yoriichi terminó de hablar, Kiros ya se había puesto de pie, espada en mano, listo para actuar. Pero en cuanto se levantó, notó que Kuzan y Yoriichi seguían sentados, mirándolo con extrañeza. Kiros se rascó la cabeza, confundido. ¿No vamos a hacer nada? ¿Qué esperamos? Kuzan se quedó sin aliento por un instante. Miró a Kiros como si contemplara una criatura rara y exótica. Al ver que Kiros hablaba completamente en serio, Kuzan suspiró profundamente y explicó. Sí, vamos a hacer un movimiento, pero no ahora. Demasiada gente. Demasiada atención. Sé que estás ansioso, pero no te apresures. Esperamos. Una vez que termine la subasta y la multitud se disperse, atacaremos. No hay necesidad de apresurarse. Nuestros objetivos no se irán a ninguna parte. Además, sigamos observando. ¿Quién sabe? Quizás saquen más piratas como esos. Tiró suavemente de la manga de Kiros, obligándolo a sentarse nuevamente en su asiento. Mientras tanto, la subasta se había reanudado y las ofertas por los 5 piratas estaban en marcha. Normalmente, un esclavo humano adulto costaba desde 500.000 bayas por persona. Estos 5 no solían alcanzar más de 3 millones en conjunto. Pero con el título de grandes piratas, el precio final se disparó a 7 millones de bayas. Tras confirmar al comprador, la plataforma de subastas descendió lentamente. El anfitrión miró la hoja que tenía en la mano y, de repente, alzó la voz, con los ojos brillantes de emoción. Atención a todos. A continuación, uno de los artículos premium de la subasta de hoy. Ahora, veamos el lote número 7. El foco se ubicó en el centro del escenario justo cuando la plataforma comenzaba a elevarse nuevamente. Encima de ella había una delicada jaula de color rosa. Dentro, una mujer joven.
Llevaba un vestido negro suelto. Su cabello blanco como la nieve caía libremente sobre sus hombros, sin restricciones. Sus ojos eran brillantes y claros, y sus profundas pupilas de obsidiana contenían un destello de sabiduría. Su rostro era de una elegancia impactante, irradiando una serena independencia. Su belleza no era coqueta, sino de inteligencia y dignidad. Incluso en cautiverio, irradiaba un aura serena y singular. La aparición de una esclava enfureció la atmósfera de la casa de subastas. El clamor de la multitud estalló al instante. ¿Por qué me parece familiar? La mirada de Yorichi se posó en la mujer en la jaula, frunciendo ligeramente el ceño. Una abrumadora sensación de familiaridad emanaba de ella, pero no lograba identificar de dónde provenía. En el centro de la sala, el subastador comenzó su discurso. Esta mujer no solo es impresionante, también es una erudita. No se parece en nada a esas baratijas vulgares que has visto antes. Una esclava de alto rango como esta es extremadamente rara. No malgastaré palabras. Cuando la traigan a casa, comprenderán su verdadero valor. Oferta inicial. 10 millones de bayas. Una mujer refinada e inteligente, valorada en 10 millones de berries, no se podía negar que era una suma exorbitante. El precio base para vender a un humano común y corriente solía ser de 500.000 bayas, así que, en comparación, 10 millones era una cifra astronómica. Sin embargo, ni siquiera una cifra tan elevada logró calmar el entusiasmo febril de la multitud en la sala de subastas. Para una persona promedio, incluso 100.000 berries eran una fortuna incomprensible, y mucho más 10 millones. Pero este era el retorcido mundo de los piratas. Allí, la mayor parte de la riqueza estaba en manos de nobles y magnates mercantiles. Para ellos, 10 millones de berries eran poco más que calderilla. En un abrir y cerrar de ojos, la puja ya había ascendido a 11 millones. Claramente, la mujer elegante y serena en la jaula color de rosa se había ganado el favor del público. Dentro de la jaula, la mujer observaba los rostros ansiosos con ojos llenos de tristeza. Su expresión despertó compasión en muchos. La esclavitud, algo así nunca debería existir en el mundo. Kuzan, Yorichi, ¿no se supone que nosotros, como agentes de justicia, deberíamos hacer algo? ¿Vamos a quedarnos aquí parados viendo cómo sucede esto? No vamos a hacer nada. La mirada de Kiros estaba fija en la mujer enjaulada, con los ojos llenos de compasión. En este mundo, a menudo eran las mujeres y los niños quienes despertaban el más profundo sentido de justicia en los corazones de las personas. Kiros era aún joven. Se había unido a la marina con una simple convicción. Convertirse en marine significaba poder ayudar a más personas. Ahora, al ver a la mujer prisionera como ganado, su ira se desató sin control. En ese momento, sintió de verdad su dolor, como si él fuera el que estaba atrapado tras las rejas. Kuzan dejó escapar un leve suspiro y se levantó lentamente. A decir verdad, Kiros no necesitó decir ni una palabra. El joven oficial, firme defensor de lo que él llamaba justicia ardiente, ya estaba a punto de entrar en acción. Y ahora, todas las preocupaciones sobre ser inferiores en número y sobre las consecuencias quedaron de lado. Nos movemos. El cuerpo de Kuzan se disolvió en una brillante niebla de escarcha y desapareció. Al instante siguiente, reapareció en el centro de la sala de subastas, con la mano apoyada suavemente en el hombro del anfitrión. Una ola de aire gélido se extendió desde donde se encontraba. Oye, dime algo, dijo con voz tranquila pero fría. ¿De dónde vienen exactamente tus esclavos? Kuzan ya había confirmado que la compañía comercial Loro tenía estrechos vínculos con los piratas. Estos esclavos podrían ser la clave para una investigación exhaustiva. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Guardias. Guardias. El anfitrión se estremeció al sentir un frío repentino que le atravesaba el hombro. Giró la cabeza y vio a un hombre alto e imponente de pie junto a él, con una mano cruzada casualmente sobre el hombro. En cuanto vio el rostro de Kuzan, se le erizaron todos los pelos. El pánico lo invadió mientras gritaba a los guardias. El repentino giro de los acontecimientos sumió la casa de subastas en el caos. Susurros y gritos estallaron entre el público, con los dedos apuntando hacia el escenario mientras la gente se apresuraba a comprender qué estaba sucediendo. En respuesta a los gritos frenéticos del anfitrión, las luces de la sala se encendieron y las puertas principales, herméticamente cerradas, se abrieron con un estruendo atronador. Una multitud de guardias armados se abalanzó sobre el escenario, decididos a someter a Kuzan por la fuerza. Pero antes de que pudieran acercarse, Kiros saltó de su asiento y aterrizó en el pasillo que conducía al escenario.
Con la espada en ambas manos, bloqueó el avance de un escuadrón de guardias y gritó. Estamos con la Marina. Tenemos pruebas concretas de que la compañía comercial Loro está conspirando con piratas. Llevaremos a ciertas personas a la base de la Marina para interrogarlas. No interfieras en los asuntos oficiales de la Marina. El grito de Kiros no logró convencer a los guardias de la casa de subastas. Dudaron solo un instante, y luego cargaron contra él sin vacilar, con las espadas desenvainadas, indiferentes a si era de la Marina o no. Al ver esto, la furia que ardía en el pecho de Kiros estalló de repente. No se contuvo. En apenas unas respiraciones, varios guardias ya habían caído bajo su espada, con sus cuerpos despatarrado en crecientes charcos de sangre. En el instante en que se derramó sangre dentro de la sala de subastas, los invitados, que hasta entonces solo habían sido espectadores, comprendieron de repente la gravedad de la situación. El pánico se apoderó de ellos mientras corrían hacia las salidas. Puede que Kiros haya declarado que eran de la Marina, pero en el West Blue, ese nombre tenía menos influencia que la famosa especialidad de la región: la mafia. En un instante, el caos se apoderó de la sala. Los jóvenes son realmente impulsivos. ¿No pudiste aguantar ni unos minutos más? Yoriichi Tsujikumi observó la conmoción causada por Kuzan y Kiros, con el rabillo del ojo moviéndose ligeramente. ¿No acababan de ultimar el plan? Esperar a que terminara el evento y luego actuar. Si tenían que liberar a los esclavos, podrían hacerlo inmediatamente después, así de simple. Pero ahora, con Kuzan y Kiros haciendo un movimiento justo frente a todos, las cosas se estaban saliendo de control. Sin esperanza. Ambos. Yoriichi se puso de pie con un murmullo de queja y apoyó la mano derecha en la empuñadura de su espada. En ese momento, varios guardias de mirada aguda notaron su movimiento y, pensando que pretendía atacar, se abalanzaron sobre él y lo atacaron preventivamente. Yoriichi no tenía intención de derribarlos, todavía no. Esquivó sus ataques sin esfuerzo, gritando una advertencia mientras se movía. Soy el teniente comandante Yoriichi Tsujikuni, del cuartel general de la Armada. Detén tu ataque. Pero sus palabras fueron ignoradas. Los guardias, al ver que sus golpes fallaban, volvieron a presionar, blandiendo sus espadas con renovada fuerza. Así que has elegido la violencia, murmuró Yoriichi con frialdad mientras una espada se dirigía a su cabeza. Entonces no me culpes por defenderme. Con un movimiento fluido, desenvainó su espada. Un arco silencioso de acero cortó el aire. En el instante siguiente, los guardias que cargaban se congelaron a medio paso. Entonces, con un golpe sordo, se desplomaron al unísono. La sangre se derramó abundantemente sobre el suelo, tiñéndolo de carmesí. Echaos la culpa vosotros mismos. Yoriichi echó un vistazo a los cadáveres sin emoción. Sus ojos estaban tranquilos, sin pena, ira ni satisfacción. Mientras tanto, Kuzan había terminado su propio combate. Activando la habilidad de su fruta del diablo, congeló al instante la oleada de guardias que se acercaba. 12 metros a su alrededor se habían convertido en un páramo helado. La expresión horrorizada del subastador se congeló junto con él, su cuerpo se convirtió en una estatua de hielo. Dentro de la jaula rosa, la mujer que había estado esperando ser vendida se quedó mirando con los ojos abiertos el repentino giro de los acontecimientos, atónita y sin palabras. Tú eres Navi. Balbuceó, con la mirada fija en Kuzan tras oír el grito distante de Yoriichi. En su opinión, la Marina nunca se comportaría así, interviniendo en una subasta legal. En cuanto a las acusaciones anteriores del alto espadachín de que la casa de subastas estaba conspirando con piratas. Burla, en este mundo, ¿qué negocio de trata de esclavos no se aliaba con piratas? ¿Y cuando le había importado a la Marina? Sí, somos de la Marina. La respuesta de Kuzan fue firme. Mientras hablaba, colocó una mano sobre la jaula y la congeló con un solo toque. Luego, de un solo puñetazo, rompió el hielo junto con la jaula. Ahora eres libre, señorita. Ah, y antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte tu nombre? ¿Y cómo terminaste vendida como esclava? Con un destello de niebla gélida, Kuzan usó los poderes de su fruta del diablo para romper la jaula y liberar a la mujer atrapada. Al contemplarla brevemente, algo en esta supuesta esclava lo hizo detenerse. Su porte, su presencia, eran algo fuera de lo común. Era obvio. Una mujer capaz de cultivar tal aplomo debía de provenir de un entorno adinerado, posiblemente incluso prestigioso. Era imposible que su propia familia la hubiera vendido. Y en cuanto a haber nacido esclava, eso tampoco encajaba. Ni de lejos.
Al darse cuenta de que los orígenes de esta mujer podrían ser la clave para descubrir más, el tono de Kuzan adquirió una urgencia poco común. Me llamo Nico Olvia, dijo la mujer con voz tranquila y serena. Formaba parte de la tripulación de un barco de exploración. Nuestro barco fue atacado por piratas. Mis compañeros tuvieron la suerte de escapar, pero su voz se fue apagando, con la mirada fija. Me capturaron y me trajeron aquí. Salió lentamente de la jaula de hielo, con paso firme e inquebrantable. Incluso al enfrentarse a Kuzan, quien acababa de usar la habilidad de una fruta del diablo que podía congelar el mundo a su alrededor, su tono permaneció sereno y su actitud imperturbable. Claramente, ella no era ajena a los poderes de las frutas del diablo. Piratas, lo sabía. Los ojos de Kuzan se entrecerraron, brillando con claridad. Como era de esperar, la compañía comercial Loro tenía vínculos con piratas. Estaba a punto de presionarla aún más cuando Yoriichi Tsujikuni y Kiros, quienes ya se habían encargado de los guardias, se acercaron. La mirada de Yoriichi se posó en Olvia. Su voz era tranquila, pero con un matiz de intensidad. ¿Dijiste que tu nombre es Nico Olvia? ¿De dónde eres? En cuanto escuchó su apellido, algo hizo clic en la mente de Yoriichi. Esa persistente sensación de familiaridad al verla por primera vez, ahora todo tenía sentido. Al contemplarla, un recuerdo profundamente arraigado en su mente se despertó y emergió. Nico Olvia y sus rasgos se superponían casi perfectamente con los de otra persona, alguien grabado en sus recuerdos. Nico Robin. Aparte de un color de pelo y un estilo diferente, la mujer que estaba frente a él ahora parecía haber sido tallada del mismo molde. ¿Mi hogar? Ohara, en el West Blue, respondió Olvia con sinceridad, prefiriendo no engañar a los tres marinos que acababan de salvarle la vida. Más allá de la gratitud, sintió algo más. Una confianza tácita que comenzaba a arraigarse. Ante el nombre de Ohara, tanto Kuzan como Kiros abrieron los ojos ligeramente. No es de extrañar. Ohara era una leyenda. Incluso Kiros, nacido en el Nuevo Mundo y luchando en coliseos antes de ser adolescente, había oído hablar de Ohara. La isla de los eruditos. Un legendario refugio arqueológico. Un santuario para el intelecto. Se decía que Ohara albergaba a los eruditos más prestigiosos de la historia antigua de todo el mundo. Ohara. Así es, ese tipo dijo antes que eras un erudito. Kuzan le hizo un gesto al subastador, que ahora estaba paralizado a sus pies. El hombre había mencionado algunos detalles al presentar a Olvia. Pero entonces una nueva duda se apoderó de la mente de Kuzan. Hasta donde él sabía, Ohara albergaba el archivo de textos arqueológicos más grande y completo del mundo. Y aunque se etiquetaban como arqueología, el tema abarcaba mucho más que ruinas antiguas. Abarcaba campos como la medicina primitiva, la protociencia y las tecnologías perdidas. Incluso la mente más brillante podría pasar toda una vida estudiando la biblioteca de Ohara y nunca llegar al fondo. Entonces, ¿por qué una erudita como ella acabaría en un barco de exploración? Me cansé de la monotonía de la investigación académica pura, respondió Olvia con expresión neutral. Quería experimentar la vida más allá de los pergaminos y los rollos. Esta vez, decidió no decir la verdad. Ella y sus compañeros habían zarpado en busca del Poneglyph de Río, en busca de las verdades ocultas en el siglo vacío. Pero Olvia no era ingenua. Comprendía el peso de ese secreto. Por mucho que confiara o respetara a sus rescatadores, no podía permitirse contarles toda la verdad. Veo y Kuzan no dudó de su explicación. Tenía todo el sentido del mundo. Si tuviera que pasar sus días enterrado entre tomos polvorientos y registros interminables, probablemente también perdería la cabeza. Como la mayoría de los jóvenes, a Kuzan nunca le habían gustado los libros. Yoriichi estaba cerca, escuchando en silencio. Cuando oyó a Nico Olvia decir que se había ido al mar por aburrimiento, sonrió levemente, sin decir nada. Sabía que no estaba siendo sincera, pero decidió no revelarla. No se demoró. Yoriichi no era como Kuzan. No había olvidado por qué había venido. Al percibir la ubicación de los esclavos prisioneros con su haki de observación, Tsujikuni Yoriichi desenvainó su espada y cortó el suelo. Con un movimiento rápido, saltó por la grieta que había creado. Justo debajo de la sala de subastas se extendía una vasta cámara subterránea. Dentro de este enorme espacio se alzaban jaulas de todas las formas y tamaños. Innumerables prisiones de hierro que albergaban a quienes esperaban ser vendidos como esclavos. Cuando Yoriichi aterrizó y observó el paisaje que tenía delante, contó docenas de jaulas. Dentro estaban los jóvenes, los ancianos, las mujeres e incluso los niños.
Al oír el ruido, los esclavos levantaron la vista lentamente. Sus ojos no reflejaban curiosidad ni sorpresa, solo una profunda e implacable desesperación. En cuanto Yoriichi vio sus ojos, su expresión se ensombreció. Apretó con fuerza la empuñadura de su katana en la cintura, inhaló profundamente y les habló a los atrapados. Soy Tsujikuni Yoriichi, teniente comandante del cuartel general de la Armada. Tú eres libre ahora. Mientras hablaba, Yoriichi desenvainó su espada. En un abrir y cerrar de ojos, 100 cortes rasgaron el aire. Cuchillas de energía inundaron el pasillo subterráneo. En ese instante, todas las jaulas de hierro se hicieron añicos. Las barras de acero se estrellaron contra el suelo con un ruido metálico, tintineo, clan, clan. Por un largo momento, solo hubo silencio. Entonces, poco a poco, la mirada de los esclavos empezó a enfocarse. El entumecimiento y la desesperanza empezaron a desaparecer. Primero vino la sorpresa. Luego la incredulidad. Luego, la alegría extática. ¿Libres? Somos libres. La Marina realmente vino a salvarnos. Ja 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 ja. Somos libres. Realmente somos libres. Imposible, esto es imposible, nos vendió la Marina. ¿Por qué nos salvaría la Marina? Uno a uno, los esclavos salieron de sus jaulas. Algunos rieron hasta llorar, otros cayeron de rodillas y aullaron al cielo, otros permanecieron atónitos, incrédulos, murmurando como si acabaran de escuchar una historia demasiado fantástica para aceptarla. Pero en medio de la celebración, los oídos de Yoriichi captaron algo diferente. Su expresión se agudizó. En un instante, desapareció de donde estaba. No, imposible, esto no puede ser real, la Marina. ¿Salvando esclavos? Pero, esos bastardos, ellos fueron los que, un adolescente sin camisa estaba arrodillado en el suelo, con las manos apoyadas en el suelo, murmurando como si estuviera en trance. Tenía la espalda cubierta de cicatrices de látigo, algunas recientes, otras con costras desde hacía tiempo. Se llamaba Monk. Tenía 15 años. Había sido un humilde chico de los recados en la 133 División de la Marina. La Marina y rescatando esclavos. Para Monk, fue como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro contraído por la rabia. ¿Te vendió aquí la Marina? Una voz tranquila y desconocida llegó a los oídos de Monk. Alzó la vista y vio a un chico pelirrojo de pie frente a él, con el ceño fruncido. En la tenue luz subterránea, su cabello llameante y la marca de nacimiento ardiente en su frente resaltaban vívidamente, brillantes, innegables. Sí. Me vendió aquí la Marina. Esos bastardos de la Marina, Monk rugió y la furia en su pecho finalmente encontró liberación. Pero entonces, se quedó paralizado. El insulto se le quedó atascado en la garganta, sin pronunciarlo. Yoriichi dio un paso adelante, colocó una mano suavemente sobre el hombro de Monk y dijo en voz baja. ¿Quiénes eran? Te llevaré a matarlos. Toda la rabia y el odio de Monk se disolvieron en ese momento. Se aferró a la pierna del pantalón de Yoriichi, enterró su cara contra él y lloró. Tras descubrir pistas cruciales en una subasta organizada por la compañía comercial Lolo, Aokiji, Yoriichi Tsujikuni y su equipo liberaron a la mayoría de los cautivos. Posteriormente, escoltaron a las víctimas y a quienes tenían vínculos con piratas y personal corrupto de la Marina hasta la sede de su sucursal para una investigación más exhaustiva. Gracias al testimonio de Monk, varios capitanes fueron arrestados rápidamente. Una vez que esos capitanes se dieron cuenta de que sus crímenes ya no podían ocultarse, comenzaron a atacarse entre sí en un intento desesperado de obtener clemencia. Sus confesiones llevaron a los investigadores a implicar a varios mayores de la rama. Con la participación de estos oficiales de alto rango, el escándalo se intensificó rápidamente. A medida que la investigación se profundizaba, se exponía a más personal, y la oscura podredumbre que se ocultaba bajo la superficie de la rama 133 de la Armada comenzó a salir a la luz poco a poco. Malversación de estipendios militares, trato de trabajadores navales como bienes para la trata de esclavos, connivencia con piratas, sobornos, cada transgresión fue descubierta una tras otra. Incluso el supuesto honesto capitán Caín, quien estaba a punto de ascender a contraalmirante, fue arrastrado al fango. El reino de Mia, bajo el control de la rama naval 133, era considerado una de las zonas más legales del West Blue, su orden público había sido elogiado durante mucho tiempo como ejemplar. Fue precisamente por los logros de Caín en Mia que captó la atención del almirante Sengoku.
Cuando Sengoku designó Mia como lugar de prácticas para Yoriichi Tsujikuni y Kiros, lo hizo tras una cuidadosa consideración. Pero lo que Sengoku nunca había anticipado fue que la llamada paz en el reino Mia no había sido más que una fachada construida sobre una alianza entre piratas y la marina. La compañía comercial Lolo, cuya influencia se había extendido por todos los rincones del reino Mia, era en realidad una enorme organización pirata. Los piratas Lolo, con más de 800 miembros. Su capitán, Lolo, mantenía una estrecha relación personal con el capitán Caín. Juntos, habían ideado un ambicioso plan para tomar el control de todo el reino. En aquella época, ¿podía uno realmente beneficiarse simplemente siendo pirata, o incluso oficial de la marina? Esa era la broma cruel que le gastaban. Su colaboración era perfecta. Caín mantenía el orden público, reprimía a los piratas de Pokémon y, a cambio, ofrecía protección a las operaciones de Lolo. Mientras tanto, Lolo utilizaba su estatus de pirata para proporcionar información selectiva a la armada y donar fondos a ciertos oficiales. Así comenzó su supuesto negocio. ¿Pero piratas haciendo negocios? Eso siempre fue una idea ridícula. Si veían una tienda que les gustaba, la confiscaban. ¿Competidores? ¿O asesinados en la oscuridad o detenidos por la marina con algún cargo inventado? En tan solo unos pocos años, la Lolo Trading Company se había convertido en la empresa comercial más grande del reino, con un alcance que abarcaba todas las industrias. El rey de Mia era un hombre mediocre. Su atención se centraba en qué comería mañana o a cuál de sus muchas reinas visitaría esa noche. Y en cuanto al gobierno del reino, no tenía ni idea. En el papel, el rey era el gobernante de la tierra, pero en realidad eran la compañía comercial Lolo y el capitán Caín quienes tenían el poder real. La oscuridad que supuraba en el reino Mia estaba perfectamente oculta bajo la apariencia de paz. Incluso el cuartel general de la Marina había sido engañado durante años. Para ser justos, algunos oficiales perspicaces de otras ramas intuyeron que algo andaba mal en Mia, pero ninguno logró salir de las aguas del reino. Todos fueron atacados casualmente por piratas antes de poder irse. En el caos del West Blue, la pérdida de uno o dos oficiales de la Marina no era considerada algo inusual. Y, sin embargo, el gran plan de Caín y Lolo para usurpar una nación entera se desmoronó debido a las pasantías de Yoriichi Tsujikuni y Kiros. Antes de intentar eliminar a Yoriichi, Caín jamás imaginó que un marinero de tercera clase adolescente poseería una fuerza tan abrumadora. La apariencia engañosamente juvenil de Yoriichi, sumada a su aterradora destreza en combate, se convirtió en el factor decisivo para su caída. El escándalo en la sucursal 133 fue masivo. Aokiji y Víctor estaban inmersos en el trabajo, examinando pruebas día y noche, interrogando a oficiales corruptos sin descanso. En cuanto a Yoriichi, aparte de ayudar a Kiros a liderar una operación de limpieza para eliminar los restos de la compañía comercial Lolo, parecía notablemente poco afectado por el caos. Pasó sus días entrenando tranquilamente aquí en la sede de la sucursal. Cuando las naves de patrulla se encontraban con piratas o una misión requería acción, Yoriichi abordaba con su escuadrón, estirando sus músculos en la batalla. Y, francamente, desde que obtuvo el rango de teniente comandante de la armada, la vida de Yoriichi se había vuelto mucho más fácil. Cada vez que lo desplegaban, tareas como navegación, exploración y patrullaje eran responsabilidad de sus subordinados. Y él. Su trabajo era sencillo. Cada vez que se encontraban con un barco pirata, desataba un único ataque aéreo. En el West Blue, ningún pirata podía resistir los aterradores ataques de Yoriichi, imbuido de haki de armamento. A menudo, en el momento en que cruzaban espadas, el enemigo quedaba completamente incapacitado. Durante la inspección de la rama 133, los esclavos que Yoriichi y Kuzan habían liberado fueron enviados gradualmente a casa. Cabe mencionar a Nico Olvia de Ohara, a quien Kuzan escoltó personalmente de regreso. Yoriichi no tenía ni idea de por qué el hombre estaba tan ansioso por eso. ¿Y ese marinero de la marina que fue vendido como esclavo? Monk. Ahora había sido ascendido oficialmente a marinero de tercera clase y asignado a Kiros. Ah, y hablando de Kiros, después de unas cuantas misiones exitosas en el West Blue, gracias a su sólido desempeño, ya había ascendido a sargento. Para aquellos con verdadera fuerza, siempre que hubiera suficientes piratas para cazar, los puntos de mérito llegarían de forma natural. ¿Ascensos? Solo era cuestión de tiempo. Poco después, Kuzan y Víctor presentaron un informe preliminar al cuartel general de la Armada, describiendo los resultados de su investigación hasta el momento.
Apenas mediodía después de que se presentó el informe, Yoriichi recibió una llamada de larga distancia de nada menos que Zephyr. En el vasto e ilimitado océano, un buque de guerra de la Armada cortaba firmemente las olas, dejando un rastro espumoso a su paso. Yoriichi se encontraba en la proa, vestido con un impecable uniforme naval blanco, con una mano sujetando su espada. Con un movimiento rápido, la cubrió con haki de armamento y desató un ataque volador hacia el mar. Su entrenamiento de haki había entrado en una nueva fase. Ahora podía cubrir todo su cuerpo con haki de armamento sin esfuerzo. A partir de entonces, su enfoque se centró en aumentar su poder. Claro, no tenía acceso al régimen de entrenamiento de 8 montañas de Garp, pero este tramo de mar abierto era más que suficiente para soportar el peso de su espada. Poco a poco, pudo sentir que se hacía más fuerte. Con cada golpe, cada compresión de Aki, Yoriichi podía sentir no solo el aumento de sus reservas totales de Aki, sino también la intensidad en constante aumento de su fuerza. Blorup, 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 blorup. De repente, un den musi resonó desde el interior de su chaqueta. Con la facilidad que le da la práctica, Yoriichi sacó el caracol teléfono, envainó su espada y agarró con cuidado el auricular. Hacer clic. Él retoma la frase con una sonrisa alegre. Hola, maestro Zephyr. Pero antes de que pudiera decir más, la cordial voz de Zephyr llegó a través del altavoz. Yoriichi. Bien hecho, chico. Has desatado un gran revuelo en el West Blue. Ya se ha corrido la voz de tus acciones hasta el cuartel general. Ahora todo el mundo sabe tu nombre. Yoriichi rió entre dientes, frotándose la nuca. Todo es gracias a tus enseñanzas, maestro. Oye, no me metas en esto. Yo no te enseñé eso. Se rió Zephyr. En el cuartel general no paran de hablar de ti. Un marinero de tercera clase, solo en prácticas, y te atreviste a arrestar a la mitad de los oficiales de una sucursal regional. Eres prácticamente una celebridad. El tono de Zephyr era ligero, pero Yoriichi captó la broma, con un toque de sarcasmo en sus palabras. Sí, definitivamente un cumplido ambiguo. Jeje, vamos, ¿cómo podría seguir siendo un marinero de tercera clase? Al fin y al cabo, ahora soy teniente comandante, bromeó Yoriichi con torpeza. Al segundo siguiente, un rugido explotó desde el otro extremo de la línea. ¿Qué descaro tienes al mencionar eso? Si no le hubiera rogado a Sengoku que limpiara tu desastre, ¿crees que aún estarías disfrutando de estas pequeñas vacaciones? Déjate de tonterías. Te llamé para decirte que se acabaron tus prácticas. Vuelve al cuartel general. A pesar del volumen, Yoriichi no percibió ira en la voz de Zephyr. Lo que percibió fue preocupación. Quizás incluso añoranza. Sí, señor, empezaré a empacar enseguida. Regresaré al cuartel general mañana a primera hora. Y por favor no te enojes, maestro Zephyr. Aunque no sintió ninguna furia real, Yoriichi todavía se rió y aceptó rápidamente, no queriendo darle a su maestro otra excusa para gritar. Había muchos subordinados en cubierta, mejor no hacer el ridículo delante de ellos. Suponiendo, claro, que un teniente comandante tuviera algo de dignidad que proteger. 10 días. Esa es tu fecha límite. Quiero verte en persona. Mediados de octubre trajo consigo el frío cada vez más intenso del otoño. Una ligera llovizna flotaba en la brisa, cubriendo la madrugada de Marineford con un velo de niebla. En los muelles del cuartel general de la Armada, un hombre de mediana edad, sentado sobre un volardo de piedra, contemplaba el vasto mar vacío. Su bata blanca con la palabra justicia ondeaba al viento, y la fina lluvia empapaba su cabello morado. Cliqui cliqui. Oye, Zephyr, ¿qué haces sentado aquí afuera? ¿No hay clases que supervisar en la academia hoy? Un oficial de la Marina alto y ancho de hombros se acercó por detrás y preguntó con un tono de curiosidad. Oh, Garp. Zephyr se giró y vio a Garp parado detrás de él, comiendo casualmente una galleta de arroz y con el rostro marcado por la sospecha. No es nada, respondió Zephyr con indiferencia. Si no me equivoco, ese chico, Yoriichi, debería llegar esta mañana. Como no tengo nada más que hacer, pensé en esperar en el muelle. Mientras hablaba, pareció ocurrírsele algo y miró a Garp. ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí? ¿Te diriges al mar? No, la verdad es que no. No he tenido noticias de Roger últimamente. ¿Para qué iba a zarpar? Estoy aquí, bueno, por la misma razón que tú. Al oír esto, Zephyr frunció el ceño. Su voz se tornó sospechosa. ¿Estás aquí para ver a Yoriichi? ¿Por qué? Garp fingió inocencia. ¿Qué se supone que significa eso? Soy quien trajo a Yoriichi a la marina. Es tan extraño que lo vigile de vez en cuando. Ja 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 ja.
Garp se tragó lo que le quedaba de galleta y soltó una carcajada. Pero la expresión de Zephyr cambió al oír esas palabras. Se levantó del volardo de un salto y le espetó a Garp con voz resonante. Maldito idiota, Garp. No puedes alejarte de ese niño ni una vez. Solo se fue al mar contigo durante 3 meses y ya adquirió todos tus malos hábitos. No finjas que no sabes lo que pasó en el West Blue. Ese chico todavía es un cadete de la marina, solo un marinero de tercera clase en prácticas, y aún así armó tanto alboroto. ¿Quién más podría haberlo influenciado sino tú? Sin inmutarse por la reprimenda, Garp se hurgó la nariz con el meñique, imperturbable ante el tono de Zephyr. Se giró hacia el mar y respondió con una sonrisa. No me eches la culpa ahora. ¿De verdad crees que fui yo quien lo influenció? Fuiste tú quien le dio permiso, ¿recuerdas? No creas que no lo oí de Sengoku. Me lo contó todo. Incluso lograste que se aprobara la orden de ascenderlo a teniente comandante. Un niño de 12 años ascendido directamente a teniente comandante del cuartel general, menudo ascenso. Mientras hablaba, Garp se quitó la porquería del dedo y ignoró cualquier culpa. Incluso le lanzó a Zephyr una mirada burlona, lo que solo avivó la creciente irritación de Zephyr. Sí, ¿y quién crees que tuvo que limpiar ese desastre? Si es mocoso no hubiera actuado tan imprudentemente, las cosas no se habrían salido tanto de control. Se supone que las investigaciones internas deben hacerse con discreción, ¿qué hace? Arrestando a todos sin más. Es como si quisiera que todo el mundo lo supiera. Solía ser un niño tan bueno, sensato y tranquilo. ¿Qué demonios le pasó? Garp, aléjate de Yoriichi. Tu idiotez se le está pegando. Fuera. Adelante. Mientras Zephyr gruñía, agitó su mano hacia Garp como si estuviera ahuyentando a un gato o un perro callejero, incluso haciendo ruidos de espanto con la boca. Ja 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 ja. Lo hizo bien. Decidido, como quien está destinado a grandes cosas. Zephyr, te equivocas en una cosa. No podría influir en ese chico ni aunque lo intentara. Puede que sea joven, pero hay algo inquebrantable en su interior. Tú también lo has sentido, ¿no? Mientras Garp hablaba, un mástil apareció en el horizonte lejano. Momentos después, una vela con la insignia de la rama 133 de la Armada emergió a través de la niebla. Garp lo vio y se giró hacia el mar, esbozando una amplia sonrisa. Esa voluntad inquebrantable, no tienes que decirme eso. Ya lo sé. Él tiene su propia concepción de la justicia. Precisamente por eso decidí encargarme de él. Mi juicio nunca se equivoca. Yoriichi es el futuro de la Armada. Y es precisamente por eso que nunca permitiré que se convierta en un bastardo como tú. Zephyr terminó de hablar y giró la cabeza hacia el buque de guerra que se acercaba. Su expresión severa se suavizó, solo un poco. No esperaba que volviera tan pronto. Solo ha pasado un mes, apenas hizo nada, y sus prácticas ya terminaron. Se siente como una especie de anticlímax. En la cubierta del buque de guerra de la 133 División Naval, Yoriichi Tsujikuni se encontraba en la proa, con ambas manos apoyadas en la barandilla. Mirando fijamente a Marineford, ahora visible a lo lejos, no pudo evitar suspirar. Había pasado poco más de un mes desde que partió de Marineford rumbo al West Blue a principios de septiembre. Casi 20 días de ese tiempo los pasó simplemente navegando entre el cuartel general y el West Blue. En realidad, Yoriichi solo había pasado unos 20 días destinado en el West Blue. A pesar de la corta duración, su rango sí había ascendido, desde marinero de tercera clase hasta capitán de corbeta. Pero Yoriichi lo sabía perfectamente. Esta supuesta práctica no le había enseñado casi nada. ¿Adquirió experiencia práctica en navegación? No. ¿Conectó con la tropa de la marina? Tampoco. Si algo había ganado, era que su espada, y su mera presencia, le habían valido el título de teniente comandante del cuartel general. Eso, y el hecho de que el nombre de Yoriichi Tsujikuni había empezado a difundirse. ¿Y qué decir de exponer la corrupción dentro de la rama? Para Yoriichi, fue meramente incidental, una ocurrencia de último momento. En realidad, la experiencia le había dejado un mal sabor de boca. Incluso había empeorado su opinión sobre la armada. No era precisamente una ganancia. Los resultados más significativos de este viaje al West Blue fueron su nuevo rango y el hecho de que conoció a Nico Olvia, la madre de Nico Robin. Hasta el día de hoy, Yoriichi aún recordaba vívidamente la expresión malhumorada de Kuzan al regresar de acompañar a Olvia a Ohara. El solo recuerdo le hacía reír. Una sonrisa se dibujó en su rostro una vez más. Esto es raro, Yoriichi, mira los muelles.
Justo cuando estaba repasando mentalmente la tristeza de Kusan, Víctor se acercó a él y señaló hacia el puerto naval, con un tono lleno de sorpresa. Yoriichi siguió el dedo de Víctor y vio dos figuras familiares, Zephyr y Garp, de pie en el muelle. Su sonrisa se ensanchó al murmurar en voz baja. Estoy en casa. El buque de guerra de la 133 División Naval aminoró la marcha al acercarse al puerto. Poco después, atracó suavemente en el centro del puerto naval. El ancla acababa de caer al mar. La pasarela ni siquiera se había bajado, pero la figura de Yoriichi ya había desaparecido de la proa. En el muelle, Zephyr y Garp alzaron la vista hacia el buque de guerra, ahora atracado. Un segundo después, como si estuvieran sincronizados, ambos hombres sintieron algo y apartaron la mirada. Parece que has vuelto a crecer este último mes, chico. Garp giró levemente la cabeza y miró hacia atrás con el rabillo del ojo. Sí. Su velocidad ha mejorado mucho. La integración del Aki de armamento con Sorui casi la ha perfeccionado. Zephyr también giró la cabeza y sonrió mientras ofrecía elogios. Detrás de ellos estaba Yoriichi Tsujikuni, ahora vestido con un impecable uniforme blanco de oficial de la Marina. Sobre sus hombros llevaba la capa de justicia de la Marina, y una espada larga colgaba a su costado. Una cálida sonrisa iluminó su rostro mientras miraba a sus dos mentores. Atrás quedó el joven que alguna vez vestía uniforme de marinero como un tripulante de bajo rango. Ahora, Yoriichi se erguía con el porte de un auténtico oficial naval. Vicealmirante Garp, dijo. Ha pasado un tiempo. Maestro Zephyr y he vuelto. Después de 10 días en el mar, Yoriichi Tsujikuni partió del West Blue y regresó al cuartel general de la Marina, concluyendo oficialmente su pasantía. Acompañando a Yoriichi de vuelta al cuartel general estaba el instructor Víctor. Los asuntos en el West Blue se habían resuelto en gran medida, y con menos cargas sobre sus hombros, Víctor optó por regresar con él. ¿Y el resto del trabajo? Naturalmente, recayó sobre Aokiji. Nadie sabía qué le había pasado a ese tipo. Se había convertido en un adicto al trabajo. Kiros no regresó con Yoriichi al cuartel general. El único al que llamaron fue el propio Yoriichi Tsujikuni. Kiros permaneció en el West Blue, continuando sus prácticas mientras servía como ayudante de Aokiji, asistiendo en asuntos regionales. Hasta que se nombrara un nuevo capitán para guarnecer la rama 133, todas las operaciones del West Blue quedarían temporalmente bajo el mando de Aokiji. Era evidente que ni él ni Kiros abandonarían el reino de Mia en un futuro próximo. Al regresar al cuartel general, Yoriichi descubrió algo sorprendente. Era el primer cadete de la Academia de la Marina en completar su pasantía y regresar. Todos los demás cadetes seguían en el campo. Se suponía que todos los cadetes realizarían una pasantía completa de 3 meses. Solo a él lo llamaron de nuevo después de poco más de un mes, lo que acortó la experiencia. Maestro Zephyr, todos los demás cadetes siguen cumpliendo misiones. ¿Por qué me llamaron tan pronto? Para ser honesto, no siento que haya aprendido mucho durante estas prácticas, dijo Yoriichi mientras caminaban de vuelta a las habitaciones de Zephyr. No era que extrañara el reino de Mia. Simplemente sabía que ser convocado antes de lo previsto debía significar algo. Te llamaron antes, no solo por orden mía, dijo Zephyr en voz baja mientras miraba de reojo al chico, que había crecido un poco durante su ausencia. Esto vino del mismísimo almirante de flota Estel Bonecom. Una vez que hayas descansado un poco, te llevaré a verlo. De hecho, el regreso anticipado de Yoriichi no fue solo decisión de Zephyr. La figura clave detrás de la decisión fue nada menos que Estel Bonecom, el oficial de mayor rango de la Armada. Las acciones de Yoriichi en el West Blue habían causado un gran revuelo. Una noticia que Kon no podía haber ignorado. Sabía perfectamente que Zephyr y Sengoku habían estado limpiando discretamente el desastre de Yoriichi. Aunque Kon no había interferido, ciertamente no lo había ignorado. Ahora que la situación en el West Blue se había calmado, Estel Bonecom no tardó en intervenir y ordenó personalmente la retirada anticipada de Yoriichi. ¿La razón? Veía potencial en el chico y quería convertirlo en un marine verdaderamente ejemplar. Pero lo que Kon había visto de Yoriichi en la sucursal 133 lo hizo reflexionar, porque le recordaba demasiado a Garp. Para la mayoría, el héroe Garp era el modelo de un marine excepcional. Pero a ojos de Kon, Garp era simplemente poderoso, no ejemplar. La distinción, por sutil que parezca, era clara como el agua para alguien como Estel Bonecom. No quería que Yoriichi se convirtiera en un simple gigante. Quería que se convirtiera en un auténtico marine. Alguien que encarnara la disciplina, la integridad y el orden.
Pero con solo 12 años, Yoriichi ya mostraba la misma impulsividad, la misma vena salvaje, que Garp. Kong no podía ni imaginar qué pasaría si permitían que el niño creciera sin control. Lo más probable era que se convirtiera en otro Garp, alguien que siempre hacía las cosas a su manera, y un Garp ya era suficiente dolor de cabeza. Kong no quería lidiar con otro. Llamar a Yoriichi de vuelta fue su forma de darle a Zephyr una orden clara. Educarlo. No solo en combate o tácticas, sino en las reglas que un buen marine debe seguir. Espera, ¿el almirante de flota quiere verme? Preguntó Yoriichi, frunciendo el ceño, confundido. Solo soy un cadete, apenas un oficial subalterno. ¿Por qué querría reunirse conmigo? Bueno, probablemente quiera que te quedes en el cuartel general un tiempo y te concentres en tus estudios, respondió Zephyr con naturalidad. Desde que empezó tu despliegue, el almirante de flota lo ha estado insinuando, a veces directamente, a veces con más sutileza. Lo que está diciendo es esto. Todavía eres demasiado joven. Tienes margen para crecer, tanto en fuerza como en sabiduría. Y en cuanto a la toma de decisiones, todavía estás, bastante verde. Él no quiere que regreses al mar, no hasta que tengas al menos 16 años. Pero logré pasar por alto esa parte. Después de todo, ¿cómo puede alguien llamarse marine si nunca creció navegando por los mares? Aún así, el revuelo que causaste en el West Blue no fue precisamente pequeño. Incluso con Sengoku y yo avalando tu apoyo, trucos como ese podrían engañar a otros, pero no al almirante de flota. Sospecho que usará este incidente como excusa para imponerte algunas restricciones. Cuando lo veas, no importa lo que diga o las decisiones que tome, simplemente asiente y síguele la corriente. Ya he organizado tu próximo destino. Garp te llevará allí. Mientras Zephyr hablaba, le dio a Yoriichi una palmadita tranquilizadora en la espalda y su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y confiada. Solo con las palabras de Zephyr, Yoriichi ya podía inferir lo que Stelvonekon estaba pensando. Era una lógica bastante simple. Cuando surge un joven talento, hay que dejarlo quedarse en Marineford un tiempo. Dejar que crezca, que desarrolle un sentido de pertenencia, y solo entonces, liberarlo al mar abierto. Pero lo que llamó la atención de Yoriichi aún más que la intención de Kon fue ese próximo destino que mencionó Zephyr. ¿Significaba eso que Zephyr había hecho arreglos específicos para él? ¿Próximo destino? ¿Qué quieres decir, maestro Zephyr? Yoriichi estaba desconcertado, sin saber qué quería decir Zephyr con esa frase. Tu fuerza ya es considerable. Aunque aún estás a leguas de quienes se encuentran en la cima de este vasto mar, no cabe duda de que los cuatro azules ya no pueden ofrecerte las pruebas que necesitas. Ya dominas los 6 estilos de la marina y ambos tipos de haki. Eso por sí solo es extraordinario. Lo que necesitas ahora es entrenamiento físico constante, refinar tu habilidad con la espada y fortalecer tu haki. Al final, solo eres un niño de 12 años. Por mucho que entrenes, tu crecimiento tiene un límite. Los límites de tu cuerpo determinan los límites de tu fuerza. Ante eso, Yoriichi asintió, comprendiendo. Sabía exactamente a qué se refería Zephyr. Lo que la gente llamaba fuerza en realidad se reducía a 2 cosas: velocidad y potencia. Ya fuera haki, acondicionamiento físico o incluso frutas del diablo tipo Zoan, el objetivo siempre era el mismo: volverse más rápido, más fuerte. Pero los humanos seguían siendo humanos. Incluso en el mundo de One Piece, el cuerpo humano tenía límites. Por eso existían cosas como Haki y Life Return, Seime y Kikan. Herramientas para superar esos límites físicos. Haki empujó el cuerpo para liberar una velocidad y fuerza aterradoras desde su forma limitada. Life Return, por otro lado, pretendía ayudar a trascender esos límites por completo. Entonces, ¿qué dices, maestro Zephyr? Que una vez que mi haki alcance cierto nivel, mi ritmo de crecimiento se estabilizará de forma natural. Porque el desarrollo físico no se da de la noche a la mañana. Yoriichi captó el corazón del mensaje de Zephyr y bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Exactamente, pero no del todo. El verdadero propósito de Retorno a la Vida es ayudar al usuario a superar continuamente sus límites físicos. Cuanto más fuerte sea el cuerpo, más poderoso será el haki que pueda soportar y manejar. Dentro de 3 días, Garp te llevará al archipiélago de Boin. Allí experimentarás un crecimiento rápido. Comerás sin parar. Entrenarás sin parar. Ese entorno extremo te dará un físico excepcional. La técnica de retorno a la vida que has estudiado finalmente se verá reflejada en todo su potencial. Solo tienes 12 años. El archipiélago Boin despertará todo tu potencial y acelerará tu crecimiento, impulsándote a superar tus límites una y otra vez.
Cuando Zephyr dijo esto, sonrió y le dio a Yoriichi una firme palmada en el hombro. Había reflexionado mucho sobre este plan de entrenamiento para Yoriichi. No fue una decisión casual. Había estudiado incontables registros antes de decidirse finalmente por el archipiélago Boin. De hecho, hacía poco tiempo que había ido él mismo allí para explorarlo. En el momento que lo vio supo que era perfecto. ¿Archipiélago de Boin? ¿Por qué me suena familiar? Yoriichi frunció el ceño. El nombre le sonaba, aunque fuera un poco, pero por mucho que lo intentara, no recordaba dónde lo había oído antes. Archipiélago de Boin. Ubicada en la primera mitad de Grand Line, esta extraña cadena de islas está formada por 9 enormes masas de tierra flotantes. Vistas desde arriba, parecen flores floreciendo flotando sobre el mar. Pero no son islas en el sentido tradicional. En realidad, cada una es una colosal planta carnívora, clasificada científicamente como varón del vientre. Esta monstruosa flora es tan enorme, tan intrincada en su mimetismo biológico, que se ha vuelto indistinguible de las masas de tierra, exuberante, engañosa y muy viva. El archipiélago de Boin alberga un ecosistema peculiar que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Aquí, las plantas dan frutos extraños que desafían la lógica. Sin necesidad de preparación, producen alimentos listos para comer. Carnes, fideos, pasteles, incluso helado. Sin embargo, la comida aquí es más que simplemente milagrosa. Es extraordinariamente energizante. Medio kilo de carne de Boeing contiene 5 veces más energía calórica que su contraparte común. Pero hay un problema. Cuanto más se come, más hambre se siente. La comida aquí no sacia, sino que despierta un apetito insaciable. Incluso sin dominar el arte del retorno a la vida, quien pise este archipiélago se encontrará devorando sin parar, sin digerir jamás, sin sentirse nunca saciado. Y cuando se vuelven pesados, lentos y perezosos por los excesos, y es entonces cuando el varón del vientre revela su verdadera naturaleza depredadora. El día que Yoriichi Tsujikuni regresó del West Blue al cuartel general de la Marina, Zephyr lo llevó personalmente a conocer al actual almirante de flota Stelbone Kong. Kong no habló mucho. Solo unas pocas palabras. Tienes talento, hazlo lo mejor que puedas y el futuro pertenece a los jóvenes. No es tan temible como Yoriichi había imaginado. Sin embargo, cuando la reunión terminó, Kong se quedó con Zephyr para tener una discusión privada. Cuando Zephyr finalmente salió de la oficina, su expresión era tormentosa, como una borrasca en ciernes. Pero para cuando llegó a Yoriichi, la oscuridad se había desvanecido. Su rostro no delataba nada. Desde entonces, Yoriichi regresó a vivir en casa de Zephyr. No salió de casa durante días. En cambio, se encerró en el dojo, perfeccionando su haki y afilando su esgrima. Para ser honesto, sin embargo, ese entrenamiento básico ya había perdido su utilidad para alguien como él. Durante este período de aislamiento, recibió varias visitas de Rocinante, el hijo adoptivo del almirante Sengoku y vecino de Yoriichi.